en la mayoría de los países europeos, quizás con mayor restricción. En España se puede salir a trabajar solo para algunas actividades específicas, se pueden pasear los perros, no se pueden sacar a pasear a los niños, no se pueden ir dos personas juntas ni en un coche ni andando por la calle, en fin, una situación de confinamiento estricto. Hay un tema que me parece importante para lo que vamos a ver después, que es que ante el confinamiento, o mejor dicho, el confinamiento que se cumple de manera bastante rigurosa, es una respuesta a distintos estímulos que no son alternativos, sino que pueden ser concurrentes. Hay una conciencia de solidaridad ciudadana en la que hay una comprensión de que el confinamiento personal y colectivo va a ayudar a que el virus se extienda menos y que la población de riesgo esté menos sometida al contagio. Pero también juega un papel una disciplina impuesta por una serie de medidas de seguridad ciudadana. El ejército ha tomado posiciones en las calles, la policía ha tomado posiciones fuertes en las calles, hay multas para las personas que no cumplen con el confinamiento, hay mucha observación desde los cuerpos de seguridad del cumplimiento. Y luego finalmente hay un factor de miedo. Hay un miedo extendido al contagio, hay un miedo personal al contagio, hay un miedo a salir a la calle, hay un miedo a tocar a alguien, hay un miedo a acercarse a nadie. Entonces tenemos miedo, y eso creo que es un tema que pesa mucho, tenemos miedo de las personas que están más cerca de nosotros, tenemos miedo de nuestros vecinos, tenemos miedo de las personas que están en el supermercado, tenemos miedo de nuestros compañeros de trabajo. Para hacer efectivo el confinamiento, el gobierno toma unas medidas extraordinarias de cierre de la actividad económica y unas medidas sin precedentes de inversión en ayudas sociales y ayudas a las empresas para garantizar cierto sustento mínimo a la mayoría de la población. Por ahora, a las personas que estaban trabajando y que han perdido el empleo, cerca de 1 millón de personas, y a las empresas que se han visto obligadas a cerrar, pero se está hablando de poner en marcha una renta básica de carácter universal. El miedo al contagio se suma al miedo a una gran crisis económica que se prevé que va a llegar de manera inmediata, junto a un crecimiento alto del desempleo. Hay estimaciones sin precedentes de hundimiento de la economía y salen a relucir los conflictos de intereses entre sectores de la patronal, sectores empresariales, sectores sindicales y distintas visiones ideológicas y políticas acerca de cómo tiene que afectar el confinamiento, si tiene que afectar a todos los sectores productivos o si solo deben o si pueden permanecer activos algunos sectores productivos. Obviamente el debate está en la balanza entre mantener la economía sin que incrementen el número de
contagios. Y este es uno de los elementos de tensión que hay en torno a la gestión del estado de alarma. El gobierno intenta plantear el estado de alarma como una situación de emergencia nacional y por lo tanto hace un paralelismo retórico muy frecuente con las situaciones de guerra. Son todos los españoles, todas las españolas frente a una amenaza, que en este caso la amenaza es un virus, y la amenaza también es cómo ese virus afecta a nuestra convivencia, a nuestra economía, etc. Y desde esa lógica se hace un llamamiento a la unidad de todos los partidos y de todos los territorios en torno a una estrategia central en la emergencia sanitaria. Sin embargo, hay tensiones territoriales que son fuertes en algunos casos y hay también tensiones políticas partidarias que también son muy fuertes. Los estudios de opinión nos muestran que la tensión que escenifican los partidos políticos, algunos partidos políticos y algunos líderes territoriales no son compartidas o no son, esas tensiones no se viven de la misma manera por parte de la población, por parte de la ciudadanía. La ciudadanía es más propensa a buscar acciones unitarias en una lógica de salvación de la población, de salvación nacional. Pero, sin embargo, podéis ver aquí algunas imágenes. Por ejemplo, esta es una imagen que circuló un partido político en sus redes sociales, un montaje en el que la Gran Vía de Madrid se llenaba de ataúdes, acusando al gobierno de estar practicando un genocidio entre los españoles. Hay miembros del Congreso, como vemos aquí, que plantean que el confinamiento de los políticos atenta contra la democracia y que el Congreso tiene que permanecer abierto. En Cataluña, el gobierno de Cataluña ha contratado a un equipo científico que es un equipo científico que ha entrado en conflicto académico con el equipo científico que está trabajando para el gobierno central. En Andalucía, por ejemplo, el gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía acusó al gobierno central de requisar las mascarillas, los kits de protección del equipo sanitario, del personal sanitario, para repartirlos en otras comunidades autónomas. Es decir, hay una tensión política que permanece a pesar de esos llamamientos a la unidad. Y esta situación de conflicto político partidario también se ve calentado por la difusión de los fake news, que a veces están vinculados a sectores partidarios y otras veces, bueno, generalmente no se sabe de dónde salen, ¿no? Fake news que muchas veces se dirigen a emitir como ciertas noticias que hubiesen salido de fuentes oficiales, pero que generan confusión, miedo, incluso caos, ¿no? Aquí hay uno que circuló en el que se decía que el director del seguimiento epidémico decía que lo mejor era infectarse rápido porque luego no habría camas para todo el mundo en los hospitales, ¿no? O en el entorno de un partido político salió un fake news. De hecho, han salido varios fake news que denuncian que los políticos del entorno del gobierno reciben trato de favor
en la atención sanitaria. ¿Vale? Entonces, bueno, pues tenemos una situación, por una parte, de emergencia objetiva, donde hay una serie de medidas que se están cumpliendo, pero también hay tensiones económicas, sociales y políticas en torno a esas medidas. En ese marco, los gobiernos locales operan en este momento con una agenda, bueno, pues con una agenda política débil. Obviamente hay una centralización muy fuerte de la administración en España. Como sabéis, España tiene un sistema de gobierno fuertemente descentralizado. El Estado central suele gestionar alrededor del 40% de los recursos. El espacio de gobierno, uno de los espacios de gobierno más fuertes son las comunidades autónomas, pero en este momento, por decreto, por el estado de alarma, como aparece aquí en el slide, pues la autoridad competente en todo el territorio es el Gobierno de España. Y hay sobre todo elementos de policía, seguridad, salud, emergencias, trabajo, economía, que se están definiendo desde la administración central. Incluido el hecho de que todos los procesos administrativos están detenidos. Es decir, en este momento no hay posibilidad, salvo por la vía de urgencia que determina el Gobierno central, las administraciones no tienen capacidad para poner en marcha procesos de contratación, procesos de oferta de servicios, etcétera, de carácter ordinario. En ese contexto, el rol de los municipios ahora mismo, que es un rol fuerte, pero es un rol que está muy vinculado a la asistencia social, a la asistencia de las personas en el momento del confinamiento, en el mantenimiento del orden en el momento del confinamiento y sobre todo una asistencia a las personas que pasan mayores necesidades. Los gobiernos locales están muy ocupados, yo diría al 95% ocupados en este momento, gestionando el acceso a alimentos de las familias con menos recursos, el acceso de las personas que no tienen movilidad a sus necesidades básicas de supervivencia, a resolver problemas de convivencia en los hogares, en las comunidades, apoyar a la ciudadanía, a los vecinos y a las vecinas en tramitaciones que tienen que ver con la situación de alarma, por ejemplo, tramitar el acceso a subsidios de desempleo, tramitar el acceso a cierres de empresas de manera temporal, y luego los ayuntamientos también asumen, pues, por ejemplo, la rebaja de tasas que tiene que pagar la población, que están rebajando teniendo en cuenta la situación particular, y algunos ayuntamientos también van generando actividades culturales que se emiten por streaming para la población local y sobre todo especialmente para la población infantil, que es con la que tiene más dificultades, ¿no? En este momento de confinamiento o que se vive como un problema dentro de las familias, el hecho de que los niños pues no reciban una atención externa. Por lo tanto, el poder local se ha convertido en este momento, y a corto, al menos en el corto y no tan corto plazo, en un poder de asistencia a los más necesitados.
Ese papel de las necesidades inmediatas además está condicionado por una incertidumbre que atraviesa todo lo que estamos viviendo. No hay información ni conocimiento cierto. No es que no se quiera dar la información, es que no se puede dar información porque no se tiene el conocimiento acerca de cuánto tiempo va a durar la situación de alarma y en qué condiciones. En el día de ayer, por ejemplo, se permitió que determinadas empresas, sobre todo la industria pesada y la construcción, pudieran comenzar de nuevo su actividad después de 2 semanas cerradas. Puede suceder que dentro de una semana se identifique que eso provoque un incremento en los contagios y que de nuevo se prohíba esa actividad. Y en esa incertidumbre se vive. No se sabe cuál va a ser la evolución de la epidemia, no se tiene certeza acerca de cómo van a poder ir recuperándose las actividades económicas. Hay una idea de que las últimas actividades económicas que se normalizarán serán el comercio y el turismo, pero no se sabe para cuándo. Por ejemplo, muchísimos municipios que viven del turismo no saben si habrá un verano que permita la supervivencia de la economía local. Y de la misma manera que no se sabe si va a haber actividad económica, los municipios no saben con qué presupuesto van a contar ni qué necesidades, por lo tanto, no saben con qué presupuesto van a contar ni a qué necesidades locales van a tener que responder por esta situación de incertidumbre. Concretamente, en relación a la participación ciudadana, vamos a un poco abordarlo desde dos ópticas distintas. En primer lugar, hay una participación ciudadana que ha surgido en el marco del confinamiento. Hay desde pequeños gestos simbólicos en todos los municipios de España a las 8 de la tarde todas las personas o muchísimas personas salen a sus ventanas y a sus balcones a aplaudir en un homenaje al personal sanitario que está manteniendo el sistema de salud en funcionamiento, pero también en una especie de homenaje comunitario mutuo, ¿no? Hay aquí un gráfico que veis aquí abajo a la izquierda, donde se ve, este es el consumo de Internet a lo largo del día. Estas son las horas de madrugada, a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, 6 de la mañana. El resto del día el consumo de Internet se mantiene estable y elevado, salvo a las 8 de la tarde, en el que se hunde el consumo de Internet por debajo de la mitad. Ese es el momento en que la población sale a aplaudir a los balcones. Pero más allá de lo simbólico, también se han creado redes de apoyo voluntario entre la ciudadanía. Redes que van desde poner un cartel en el portal ofreciéndote a ayudar a personas mayores o a personas con dificultades de movilidad, a redes que se crean en Facebook o en otras redes sociales de ayuda mutua dentro del territorio y respetando el confinamiento. Algunos ayuntamientos, aquí pongo 2 ejemplos, el de Barcelona y el de Madrid, han entendido ese momento y han puesto en marcha estructuras digitales que permiten cruzar necesidades con disponibilidades voluntarias de la ciudadanía para ayudar. Hay muchos ciudadanos, sobre todo muchas ciudadanas, cosiendo mascarillas para el personal sanitario, personas que tienen impresoras 3D
que fabrican viseras de seguridad para el personal sanitario, hay personas que tienen apartamentos vacíos y que alojan a personas que lo necesitan porque están contagiadas y no pueden estar con su familia. Bien, pues un poco este tipo de circuitos. Esta es la participación desde las casas, la participación que surge en el momento del confinamiento, que es una participación muy vinculada al voluntariado y al apoyo mutuo comunitario. Pero ¿qué sucede con los procesos de participación ciudadana convencionales? Y voy a aterrizar en el caso de los presupuestos participativos, los orzamentos participativos, que por el contexto del seminario en el que estamos, pues puede tener más interés. ¿Qué va a suceder con los mecanismos de participación ciudadana y con los presupuestos participativos en los próximos meses? Aquí tenemos que tener en cuenta que no tenemos ninguna previsión en los próximos meses de que se puedan hacer encuentros presenciales, aglomeraciones de personas y, por lo tanto, la participación ciudadana a nivel de gestión se puede considerar como un problema que hay que gestionar. Y, en principio, lo primero que voy a decir es que casi ningún municipio sabe en este momento qué es lo que va a hacer. Pero cuando se habla con los municipios, cuando se habla con las autoridades locales, en la respuesta inmediata identificamos como 4 bloques, 4 impulsos distintos acerca de cómo continuar con la gestión de los procesos de participación ciudadana y de democracia participativa. El primer impulso que identificamos es el de continuar y adaptar. Se asume que hay una situación de interinidad, es decir, hay una situación especial en la que las cosas van a funcionar de manera distinta, pero se hace una adaptación metodológica. Fundamentalmente, los procesos de participación se adaptan a herramientas tecnológicas. Hay municipios donde los procesos ya eran muy tecnológicos y ha sido muy fácil, y otros donde se ha hecho un nuevo diseño con herramientas tecnológicas creadas ad hoc. También se alteran los calendarios, pero se continúa con los procesos. Hay bastantes municipios, entre ellos Barcelona, Peligros, Torredonjimeno, municipios que llevan tiempo comprometidos con procesos de participación ciudadana, que están continuando incluso en periodo de confinamiento con estos procesos y que obviamente muestran una voluntad política fuerte de mantenerlos a pesar de la situación especial. Otro impulso que encontramos muy diferente del anterior es el que se abarca dentro de la frase "vamos a esperar a que todo esto acabe", en el que no se sabe muy bien qué es todo esto, ¿no? El concepto de todo esto no se sabe muy bien si estamos esperando que termine el confinamiento tal y como está ahora. No hay ninguna previsión de que el confinamiento termine y ya está, sino que va a haber una transición gradual que probablemente pueda durar muchos meses. Estos municipios también asumen que hay una situación de interinidad. Quizás los interlocutores, las autoridades locales con las que hablamos, tienen una proyección más optimista de lo que vaya a ocurrir en el futuro inmediato y quizás imaginan escenarios en los que la gente se podrá volver a reunir dentro de no mucho tiempo, y quizás también están afectados por situaciones de debilidad política que no tiene por qué tener que ver con los instrumentos de participación como tal, sino en general por la coyuntura interna del municipio. Hay un tercer impulso, que es el de vamos a parar y vamos a pensar de nuevo en la estrategia. Vamos a pensar en un nuevo escenario, en un nuevo mundo,
el mundo que va a venir después del coronavirus. Son municipios que están pensando como en un plan Marshall después del escenario de alarma que tiene que ver con la reconstrucción de la economía, con la reconstrucción de las redes sociales, con la reconstrucción de las redes comunitarias y las alianzas ciudadanas. Quieren que el poder local tenga un papel muy activo en esa construcción del nuevo escenario. Pero es cierto que como debilidad de este impulso, yo diría que estamos trabajando sobre escenarios con unos niveles de concreción muy, muy bajos. Y no estamos hablando de cambiarlo todo sin tener todavía la certeza de que todo vaya a cambiar o qué cosas del todo son las que van a cambiar. Y finalmente, por supuesto, hay municipios que han decidido paralizarlo todo. Municipios que tenían presupuesto participativo y que ya han anunciado que ya no volverán a hacer presupuesto participativo. Nuestra visión cuando hemos hablado con ellos es que son municipios que no tenían mucha convicción en esas políticas y que el cambio de situación ha dado lugar a un pretexto para terminar con algo que no se consideraba necesario o fuerte. Son municipios además que suelen tener unas proyecciones muy pesimistas de lo que va a ocurrir después del confinamiento y que no se sienten incómodos con verticalizar las tomas de decisiones dentro del ayuntamiento. Bien, para terminar, algunas reflexiones muy preliminares teniendo en cuenta pues todo lo anterior. La primera, vivimos tiempos, y esto no es solo en España, sino que creo que es una dinámica global, hay mucha gente que está escribiendo sobre esto en la actualidad, hay una tensión entre la tentación autoritaria y la apuesta participativa en estos momentos de alarma, en estos momentos de emergencia. Hay por una parte, hay unas necesidades inmediatas que deben ser respondidas de manera rápida desde las administraciones públicas y eso conduce a cierta verticalidad en la forma en la que se toman las decisiones. Y en España es claro cómo ha habido una recentralización del poder y cómo hay una verticalización de las tomas de decisiones. Se pasan a gobiernos con perfil más tecnocrático, con grupos de expertos que toman decisiones y que luego se implementan con poco diálogo social. Esto puede ser necesario y normal, pero corre el riesgo de normalizarse. Corre el riesgo de normalizarse igual que cuando hablamos de el uso de nuevas tecnologías para hacer el seguimiento de las personas que puedan estar infectadas, pues también conocemos los riesgos que eso tiene a nivel de restricción de libertades u observación de las personas. A la vez, hay un elemento que yo creo que puede dar lugar a distintas derivas. Hay un nuevo prestigio de lo que tiene que ver con la administración pública, lo que tiene que ver con el gobierno y lo que tiene que ver con lo público. Después de un periodo muy largo de desafección con la administración pública, encontramos repuntes de confianza que están vinculados con la sensación de miedo y de peligro que vive la población y que busca en el gobierno un apoyo fuerte, y en lo público encuentran además el sector sanitario, la seguridad ciudadana, etcétera, que dan un respaldo a la ciudadanía en este momento.
este nuevo prestigio de lo público y del gobierno puede tener una deriva también hacia una tentación más vertical y autoritaria, o también puede formar parte de un refuerzo de lo participativo. Y luego, por contraste, yo diría que el confinamiento en sí está resultando como una muestra de participación ciudadana a una escala gigantesca. Si bien la convicción y el miedo juegan roles distintos a la hora de interpretar cuál es la motivación para esa participación, ¿no? Aquí he puesto un par de citas que me parecen muy interesantes. Una de Archon Fong, que es uno de los teóricos de la democracia participativa más reconocidos y que subraya ese carácter participativo del confinamiento en el que renunciamos a nuestra economía, renunciamos a nuestros ingresos, renunciamos a poder visitar a nuestros familiares por un bien común, ¿no? Y también como un estudio que hizo la unidad de inteligencia de The Economist, que estudiaba todos los casos de epidemia y pandemia desde el año 65 y planteaba que en todos los casos las sociedades democráticas tenían más herramientas y salían mejor, con menos mortalidad de las situaciones de alarma. Por lo tanto, en esta tensión entre lo autoritario y lo participativo hay motivos para apostar por lo participativo como una herramienta funcional frente al virus y frente a la alarma, y no solo como una apuesta de preferencia política, sino como algo que realmente sirve para luchar contra la enfermedad. Primera reflexión. Segunda reflexión, solo son tres. La segunda reflexión. Los gobiernos locales, a pesar de lo que decía antes del papel, del rol de asistencia, sin embargo, tienen un papel muy fuerte y en primera línea en la lucha contra el coronavirus. La labor organizativa y asistencial que hacen los ayuntamientos no puede ser organizada por otro nivel de la administración pública. Y los municipios son los que tienen un diagnóstico en tiempo real de lo que sucede en su territorio y son los que están dando respuestas de acuerdo a ese diagnóstico. Los gobiernos locales han tenido capacidad para transformar o adaptar estructuras de participación, por ejemplo, mesas con ONGs que brindan servicios a personas en situaciones de necesidad, por ejemplo, plataformas digitales de participación ciudadana han sido capaces en muy poco tiempo de poner eso al servicio de la ciudadanía en tiempos de confinamiento. Y luego, por último, un elemento que me parece esencial es que los gobiernos locales son los que están haciendo el rol de equilibrio entre la población más vulnerable y la que está en situaciones de menos riesgo. Los gobiernos locales son los que permiten que haya una acción directa por la inclusión social en los territorios. Y además estoy convencido, por las conversaciones que he tenido con autoridades locales y por lo que hemos podido leer en estos días, estoy convencido de que la inclusión y la inclusión social de los sectores más vulnerables no es un problema de las personas más vulnerables, sino que es un problema de todos. La manera en que las personas en situación más vulnerable, que viven en situaciones más confinadas, que tienen menos recursos, que dependen más de sus ingresos, pone en peligro la propia capacidad del confinamiento y, por lo tanto, atender a esa necesidad de una manera estructural es necesario para abordar el estado de alarma. Y como última reflexión, la participación no solo
en mi opinión, es parte de la solución de este momento que estamos viviendo de alarma, sino que además creo que la democracia deliberativa y participativa, como la hemos ido entendiendo en los últimos años en nuestro contexto, forma parte del paquete de soluciones de lo que tendrá que venir en el escenario post-coronavirus. Por todos los motivos que hemos comentado antes. Comenta Yuval Noah Harari que en estos momentos de emergencia social es cuando se producen cambios que hubiesen requerido de años de deliberación y discusión, son cambios que se imponen por una situación de emergencia en muy poco tiempo y luego se quedan con nosotros. Yo creo que, por ejemplo, en el corto plazo vamos a encontrar un fortalecimiento de la democracia digital y que va a ir de la mano de procesos de alfabetización digital y de inclusión digital. Estamos encontrando, en el caso de España, estamos viendo cómo las familias están sometidas a un proceso de alfabetización digital acelerado, especialmente porque los niños están estudiando desde casa y su conexión con los centros escolares es a través de medios digitales. Y también estamos viendo cómo, por esa necesidad de los centros escolares, se están entregando herramientas digitales a las familias más necesitadas para que puedan continuar con el ciclo escolar. Por esta vía, la digitalización de los hogares va a ser mucho más rápida. Y hoy plantear seminarios de este tipo o plantear procesos de participación a través de herramientas digitales está mucho más normalizado y se acepta mucho más dentro de nuestra sociedad, y entendemos que ahí se abre una oportunidad para los gobiernos locales para extender, ampliar los procesos de participación ciudadana. Y luego, además, vemos cómo se están dando nuevos diseños metodológicos de participación ciudadana que se vinculan más con las propias redes que tiene la gente, es decir, con las redes sociales, digitales, que tiene la ciudadanía entre sí, en los Instagram, los Facebook, los Twitter, los grupos de WhatsApp, etcétera. Se están consiguiendo articular dispositivos que pongan en común eso que la gente aporta de manera espontánea en sus propias redes, ponerlo en común en plataformas comunes dentro de la política municipal de participación. Y estos son, pues, retos y a la vez, bueno, pues acontecimientos que estamos detectando de una manera aún muy joven, poco desarrollada, pero que están ya sucediendo. Bueno, pues me he alargado un poco, he intentado hablar muy despacio por el tema del idioma, espero que no haya sido demasiado problemático seguirme en castellano, y le paso el micro a Nelson. Bueno, Andrés, muchas gracias.